Muy pero muy buenas noches para todos, bienvenidos, comienza Uruguay Debate, mucho para conversar esta noche junto a nuestro invitado, el diputado nacionalista Álvaro Viviano. Álvaro Tato Viviano, ¿cómo dice que le va? Buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal, Renzo? Un gusto estar acá con la audiencia. Bueno, mucho para charlar, lo decía. Recién un poco fuera de cámara y de micrófono charlábamos sobre esta jornada de vacunación y esto viene atado efectivamente con la gestión del presidente de la República y del gobierno de coalición. ¿Qué visión tiene usted de cómo se vienen desarrollando las cosas, vinculado al tratamiento, si se quiere, o combate de la pandemia en nuestro país? Bueno, creo que los resultados están a la vista. Y el combate a la pandemia no es solo el diseño de una estrategia de vacunación. El combate a la pandemia ha traído el desafío para el gobierno, para el Parlamento y para la sociedad toda de atender tres frentes. Uno, el sanitario propiamente dicho, que ha requerido un gran esfuerzo de todo el sistema de salud, todo. Podemos hablar del presidente de la República, podemos hablar del ministro de Salud Pública y su equipo, pero creo que acá el enorme desafío de combate a la pandemia en parte reposa en el éxito y en el esfuerzo de todo el sistema de salud. Pero como te decía, el ataque a la pandemia no es solo lo sanitario, el ataque a la pandemia implica también atender los aspectos sociales que la pandemia ha dejado, y que notoriamente son muy complejos desde todo punto de vista, desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista del incremento de la pobreza, todos elementos que se han dado con diferentes expresiones en lo regional y en el mundo, pero que notoriamente es un efecto directo de la pandemia, las consecuencias sociales a partir de este tipo de causas. Y la resultante económica, que indudablemente es otro de los factores que se ha tenido que ir llevando con el equilibrio suficiente para que el impacto sea el menor posible. Porque acá notoriamente, y particularmente el año pasado, hoy empezamos a gozar algunos de los beneficios de este buen manejo, que tiene que ver con, empezar a restablecer el funcionamiento de la economía, de las empresas. Empezamos a ver que el Producto Bruto de alguna manera empieza a recuperar, que empezamos a ubicar nuevos puestos de trabajo próximos a los que teníamos antes de la pandemia. Si bien no recuperamos todo, creo que estamos en una previsión en el año de los 45.000, pero nos estamos aproximando a un buen nivel de recuperación de puestos de trabajo en este año a partir de el crecimiento del Producto Bruto, y eso tiene mucho que ver de cómo se llevó la pandemia. Eso tiene mucho que ver con el manejo muy fino, sofisticado y prolijo que el gobierno, pero particularmente desde la impronta del partido del presidente de la República, se ha tenido con la pandemia, y como te decía, en una trilogía ahí de frente que tiene que ver con lo sanitario, que tiene que ver con lo social, que tiene que ver con lo económico, que coordinadamente y bien atendidos ha permitido de que Uruguay goce además de un prestigio internacional de enorme valía en materia de, control de pandemia, pero que también tiene otros elementos. Viviano, ¿cómo evalúa usted el rol que ha desempeñado la oposición o viene desempeñando la oposición en tiempos de pandemia? Yo creo que la oposición ha sido muy calculadora. ¿Cómo es eso? ¿Cómo interpreto eso? Y yo creo que le ha costado reconocer estas cosas. Pero más allá del rol de la oposición, que siempre está vinculado obviamente a controlar, aceptar de algún modo de que la política que empleó el gobierno estaba bien direccionada y en definitiva ha sido exitosa, le ha costado admitir a la oposición eso. No nos olvidemos que, partimos de libretos distintos. Cuando nosotros propusimos la libertad responsable, la oposición proponía casi que el confinamiento obligatorio, que hoy dicen que no, pero proponían el confinamiento obligatorio.
el documento de Vázquez, que fue nuestro presidente, dicen que nosotros no escuchamos, pero resulta que las propuestas, parte de las propuestas que hizo el Frente fue nuestro propio presidente a la casa del extinto Vázquez a buscarla, y dentro de ese marco le proponía confinamiento obligatorio. Y ahí tuvimos una diferencia muy importante. Segundo, tuvimos una enorme diferencia vinculado a cómo atender el impacto de la pandemia, particularmente el económico. Nos vinieron a proponer casi que una renta obligatoria. Pues nosotros decíamos, bueno, el país no sustenta eso. El país necesita otro tipo de diseño. Hay que Ojo que no fue solo la oposición, ¿no? Porque haciendo memoria también Cabildo presentó un proyecto similar hasta el Partido Independiente y el Partido Colorado también, ¿por qué no? Sí, pero fueron visiones distintas. Yo creo que la coalición terminó conciliando en una estrategia focalizada de atención de las distintas circunstancias, en función de, bueno, las urgencias. Y ahí votamos una batería impresionante de medidas que fueron direccionadas a atender distintos componentes de la sociedad. Y creo que eso también empujó mucho. Y le costó mucho a la oposición, yo creo que aceptar de alguna manera de que, bueno, el camino podía ser otro, que ese camino, además de tener respuestas en lo sanitario, seguramente implicaba otro tipo de impactos en la economía y en lo social. Y bueno, y hoy seguramente estamos parados en lugares distintos, pero intentando convivir en un sistema político uruguayo que de algún modo tiene diferencias enormes con lo de otra parte del mundo. Y con un referéndum por delante, todo por lo menos parece indicar que sí, que se va a llegar a la cantidad de firmas necesarias para esta consulta popular. ¿Cómo se planta en la cancha la coalición, en particular el Partido Nacional, para defender la ley de urgente consideración? Viviano. Bueno, yo creo que no hay dos opciones para la coalición de gobierno en materia de cómo concebir la defensa de la ley, y es esta con uñas y dientes. Yo creo que... Ahora, hagamos un poco de memoria. Sí. Y a mí me consta, yo varias veces lo he entrevistado y me gusta hacerlo porque yo sé que no tiene filtro, es bastante sincero en sus respuestas. Sí. ¿Se durmió la coalición? ¿Pensó o subestimó el poder del PIT-CNT y del Frente Amplio, pero sobre todo el PIT-CNT, porque quien se puso al hombro esta recolección de firmas fue el PIT-CNT? ¿Por qué no la defendió la coalición a la luz? Bueno, yo creo que hubo un error. ¿La verdad? Sí. A ver, a la vista están los resultados. Es decir, las firmas van a estar. Acá había dos caminos. O uno, no meterse en lo que es un proceso natural y ciudadano, de parte de las garantías que le da la Constitución de la República a la población, pero de alguna manera reprochar normas, leyes que les importan. Y la otra era, bueno, la de enfrentar el momento en su gestación y poner encima de ello los valores de la ley. Hubo ahí una decisión, yo creo que, a mi modo de ver, y la respuesta es a título personal, incorrecta, donde creo que perdimos tiempo, perdimos posicionamientos, dejamos que libremente se dijera un montón de cosas que están fuera de contexto y que no están ni siquiera comprendidos en la ley, dejamos que se le mintiera a la gente, dejamos que el PIT-CNT y el Frente Amplio jugaran solo por un andarivel que, dada la circunstancia, era jugar y cobrar, porque bueno, si nadie sale a decir nada, por algo será. Entonces yo creo que exageramos el respeto al mecanismo ciudadano para, de alguna forma, generar garantías ante las leyes que dispone el Parlamento, pero obviamos de que había toda una maquinaria por el costado que usaba este instrumento para ponerse al gobierno. Entonces yo creo que hubo un tiempo perdido, tiempo importante, que bueno, hoy
a la vista de lo que seguramente los datos indican de que el referéndum se va a llevar a cabo, bueno, yo creo que verdaderamente hay que, con mucha energía, con mucha decisión, pero también con mucha paciencia, informar los contenidos de la ley. Nosotros estamos convencidos que, primero, que es una muy buena ley y que se defiende sola. Es decir, entonces lo que hay que hacer es hacerla conocer y debatir con aquellos que han impulsado este referéndum y, sobre todo, cambiar los ejes de la discusión. Poner la verdad por encima de la bandera que han levantado algunos, que indudablemente ha colocado el centro de la discusión en otro lugar. ¿Cuáles son los puntos fuertes de la LUC? Bueno, yo creo que ¿Dónde se va a basar la defensa, ¿no? A eso apunta. Me parece a mí que hay temas que están claros, muy claros, 3, 4 temas que son muy claros. La gente tiene que saber. La LUC es un conjunto de normas ordenado en 11 secciones que contiene 476 artículos, de los cuales 135 son los que han sido seleccionados para el referéndum, incluyendo 4 que el propio Frente Amplio votó. Ese es un poco el escenario. ¿Cuáles son los 4 que la oposición votó? Son uno vinculado a educación, otro, increíblemente, que hasta hoy estoy tratando de averiguar qué les pasó, que es el de la creación de la Dirección de Género del Ministerio del Interior, y los otros 2, el manido y tan discutido tema de la fijación del precio de los combustibles, que hoy lo culpan a la LUC, pero en su momento lo votaron como parte de un acuerdo y como parte de una discusión que estaba vinculada a una iniciativa que venía hacia la desmonopolización, pero que, fruto del acuerdo y con el Frente Amplio incluido, se votó este régimen de fijación de precios que traía unos componentes, creo yo, de transparentación a la hora de definir los precios, muy relevante y muy importante, y cambiar lo que ha sido el estilo, o fue por lo menos el estilo hasta ahora de la oposición en el gobierno, que era cargarle a las tarifas permanentemente otro tipo de costos sin saber qué diablo se pagaba. Pero ahora, ¿estos artículos también pretenden derogarse? Sí, claro. Sí, claro, están dentro de los 135. Están dentro de los 135. Están dentro de los 35 artículos. O sea que hay una actitud absolutamente contradictoria de la oposición. Bueno, muy contradictoria. O del Frente Amplio, como quiera llamarle. Muy, muy contradictoria de lo que se dijo y de lo que se hace. Por eso es así. Por eso nosotros tenemos que activamente salir a defender la ley y comunicarnos con la gente y hacérselas conocer, pero sobre todo hacer conocer estas particularidades. Acá están diciendo, suben los combustibles porque la LUC. La LUC, nada. Suben los combustibles porque la LUC fijó un régimen diferente y muy transparente de fijar los precios, que se llama a través del mecanismo de precio paridad importación. ¿Qué quiere decir precio paridad importación? Quiere decir que se adecúa a partir de un mecanismo que está vinculado a los precios de la región y a conocer y a transparentar los distintos costos que tienen CAP a la hora de agregarles al precio final que nosotros obtenemos en el surtidor. Y digo identificar porque la idea es conocer de qué manera nosotros podemos ir abatiendo costos para bajar el precio. Y ahí están los subsidios cruzados, por ejemplo, transporte, ahí están los subsidios al gas, que son un poco más directos, ahí están las mezclas, la mezcla del etanol, la mezcla de biodiesel y tantos otros, por ejemplo, lo que tiene que ver con el propio funcionamiento de ANCAP. Ahí hay un valor importante de 3% más o menos, que va directo a la tarifa. Diputado, pensando en el peor de los escenarios para la coalición, ¿qué puede llegar a pasar si se derogan esos 135 artículos de la LUC? Es un buen enfoque. Yo creo que si se derogan hay un retroceso muy importante. En varias áreas hay un retroceso muy importante. En materia de seguridad, sin lugar a dudas, donde hay ahí 34 artículos de lo que del total de los artículos de seguridad, donde se intentan derogar cosas muy importantes. Por ejemplo, instrumentos legales que hacen al combate feroz al narcotráfico y al narcomenudeo. Yo creo que hacer caer esas normas implican de una forma directa erosionar parte de los beneficios que la gente ha tenido. Hay que analizar en su conjunto seguridad, por ejemplo, en el marco de la LUC. La seguridad es el primer
la primera sección y casi que corresponde con las prioridades que el gobierno se fijó. Porque veamos lo que es la LUC. La LUC en definitiva es el plan de gobierno que la gente votó, que explicitó, que priorizó, que se plasma en una ley, que se trajo al Parlamento rápidamente para tratar. ¿Cuál es la prioridad? Seguridad. Bueno, nosotros tomamos seguridad con una escalada delictual sin precedentes, que prácticamente había duplicado todos los delitos desde el 2010 al 2020, en todos los sentidos. Y sin embargo, a un año y pico, primero con la gestión Larrañaga y luego con la gestión Heber, se lograron revertir casi todos los guarismos de todos los delitos. Y eso porque hay una mejora en la gestión, notoriamente, una recuperación de la autoridad, un respaldo a la policía que no tenía, a pesar de haber tenido mucho presupuesto, pero un respaldo a la policía que no tenía, y normas que atacan los problemas principales. Primero, en el procedimiento judicial, en las penas, pero particularmente en crear algunos delitos que no estaban contemplados y atacan sustancialmente problemas muy graves. En eso, esos temas están comprendidos en la LUC. La mejora de los sistemas de seguridad están de alguna manera dadas por la LUC, pero también por el cambio de gestión. Viviano, hacemos la pausa. Con gusto. Y tras la misma seguimos charlando sobre todo el tema seguridad. Tanda, ya volvemos. No sufras el invierno, disfrútalo con los mejores calefactores Vázquez. Brindamos calor y seguridad en tu hogar. Calefactores desde 8.900 pesos. Contamos con toda la cañería para su instalación. Conocenos. Correch 1164 Pando. Envíos a todo el país. Comunicate al 094 925 270. Calefactores Vázquez. Seguimos creando momentos. Seguinos en Facebook. Calefactores Vázquez. Empresa de ómnibus SAT crece para vos, brindándote cada día mejor servicio. Línea 5, Atlántida, Estación Atlántida. Línea 6, Pando, Parque del Plata, pasando por Empalme Olmos. Línea 7, Atlántida, Jauregui Berry. Y línea 8, Atlántida Soca. Informate más por el 43720034 o vía email a satsrl@hotmail.com. Aqua Pura, una elección inteligente con bajo contenido en sodio. Haga su pedido al 0800 2782 y se lo entregamos en la puerta de su casa, en Montevideo y Canelones. www.aquapura.com.uy. Continuamos con más Uruguay Debate junto al diputado nacionalista Álvaro Viviano. Yo decía tema seguridad. Creo que no hubo un ciudadano que no se sorprendió con la situación del módulo 11 del CONCAR, donde habían literal secuestrado aquellos privados de libertad a otro recluso, a otro preso, y lo mantuvieron en un lapso de 30, 40 días desnutrido, lo sometieron a vejámenes de todo tipo, tortura. ¿Cómo puede pasar eso dentro de una cárcel, Viviano? Se lo pregunto a alguien, que también tiene experiencia. Estuvo al frente del INAU, sabe lo que es de alguna u otra forma. Yo entiendo, me va a decir, no es el CONCAR, sí, pero la Colonia Berro tiene un establecimiento de máxima seguridad que, lamentablemente, no tiene nada que envidiarle al CONCAR, ¿no? ¿Cómo puede pasar algo así? ¿Esto pone de alguna manera en riesgo a Heber o a su gestión? Yo no creo que lo ponga en riesgo, sí creo que es un motivo de atención y preocupación. El sistema carcelario en su globalidad indudablemente tiene muchos problemas y tiene muchos conflictos, y que no se va a arreglar en un periodo solo, que requiere años, tiempo, programas y mucha dedicación. Porque ahí juegan dos factores. El primer factor es que, necesitamos las cárceles porque si nosotros pretendemos mejorar la seguridad,
si nosotros creemos que de algún modo el mejoramiento del bienestar social implica que agarrar a los delincuentes que se cometan medio delitos, bueno, indudablemente van a ir a parar las cárceles. El otro día hablaba con el fiscal Jorge Díaz discutiendo sobre las cárceles, aspecto que ahora volvemos por tu pregunta. Bueno, pero ahí, Viviano, podemos establecer una vieja discusión, antiquísima, que es, bueno, lo dijo Petit, de hecho, no lo estoy diciendo yo, hay que construir 6 cárceles más, sí, por lo menos. Eso fue el informe que dijo el comisionado, 6 cárceles más. Y ahí aparece el debate, no, pero la plata tiene que ir a escuelas, no, pero la plata tiene que ir a CAIF, no, a liceos, no, pero no podemos acá es derivar presupuesto para hacer cárceles. A ver, Renzo, vos sos un tipo inteligente y la gente también. Acá o esa lo metés no puede preso, ser la discusión. O lo metés preso o lo dejás afuera. O los largás como los largaron en su momento. Y sabemos los impactos. La sociedad evoluciona y evoluciona con sus virtudes y sus defectos. Entonces, esto es parte de los defectos. Hoy, por eso te decía, discutíamos sobre cárceles, pero también ¿por qué hay más presos? Bueno, hay más presos, entre otras cosas, porque mejoró la persecución y la investigación criminal. Ese es un factor positivo. El negativo, tenemos más presos. En cárceles, bueno, en cárceles que tienen señalamientos de hace muchísimos años de los organismos internacionales vinculados a la materia, auditores, el Comité de la Tortura, el comisionado parlamentario, de que las cárceles uruguayas tratan a sus presos de manera inhumana. Y bueno, y ese es un componente complejísimo que requiere inversión, muy buena gestión, pero además buenos diseños de programas de rehabilitación. Bueno, nosotros, está bien, tenemos que meter presos para adentro, también queremos que salgan más o menos como la gente y sobre todo mejorar los niveles de reincidencia, que es uno de los factores de por qué se mantienen más o menos estables algunos delitos. Pero es un problemón que tiene el gobierno, sin lugar a dudas. Alguien algún día me dijo, a los presos no les importan a los políticos porque no votan. Bueno, no es una concepción personal ni partidaria. Digo, los presos son parte de la sociedad, son parte también de lo que somos, son parte de los que generamos y sobre todo son personas. Entonces, cualquiera se puede equivocar, cualquiera. ¿Hay que invertir en más cárceles? Hay que invertir en más cárceles. ¿Hay que construir más cárceles? Sí, no tengo ningún tipo de duda. Creo que esa es una decisión firme que el gobierno ha tomado en el presupuesto. Que hay que rascar recursos por donde sea, pero hay que mejorar los establecimientos que tenemos y construir nuevas cárceles. Ahí se le está buscando la vuelta y creo que es una solución que de algún modo va a ir a atender parte de la problemática. La otra, sin lugar a duda, es preparar mejor el funcionariado en general. Necesitamos más recursos humanos en cárceles y también diseñar un plan que tiene un alto componente técnico, pero también tiene un buen componente de gestión, que tiene que ver con la rehabilitación, tiene que ver con trabajar de forma más personalizada con los presos, de darles actividad y de hacer un marco de manejo interno que le permita visualizar al preso otras posibilidades. Y la salida ni hablar, que eso es otro gran tema que no se ha discutido, pero creo que hay que ponerlo arriba de la mesa en el marco de las políticas sociales, que es la salida del preso. Eso es real, muchas veces el preso termina sin plata siquiera para el boleto, tiene que volver a su casa haciendo dedo. Salida del preso, calle, droga, el circuito se vuelve a montar. Sí, bueno, usted conoce. Conocemos. Y sobre eso le iba a preguntar, ¿qué está pasando en el INISA con el directorio? Que hay unos resquemores tremendos ahí entre Cabildo, que es un poco quien maneja, por utilizar un término coloquial, la pelota, y el resto del directorio. Ahí te viniste con toda, ¿no? Bueno, no, pero yo sé que usted la tiene clara. ¿Estuvo cuántos años integrando el directorio del INAU? Yo creo que hoy, de verdad, y con total honestidad, me parece que no está funcionando como debería el organismo. Me parece que con 270 chiquilines en privación, cuando la histórica del organismo ha sido una media de 450. Pero eso, juro que iba a decir eso, es un número bajísimo, Tato. Con 270 Ulises, con una media histórica de 450, que era la que, y un la que cuando también, hablamos del último, también. y era un poquito más también, con la misma cantidad de funcionarios,
y con la misma cantidad de recursos no debería estar teniendo problemas. Y lamentablemente los está teniendo. Muchos pasan, creo que, bueno, porque no se ha logrado conciliar la debida armonía que un directorio debe tener en la gestión. En un organismo como este, tan sensible, todas estas cuestiones permean inmediatamente. Permean al funcionariado, pero enseguida permean a los chiquilines. Y ahí, bueno, se empiezan a acumular los factores que desajustan la gestión integralmente. Y me parece que es lo que está pasando. Entonces, acá sí que no hay que empezar por los pies, hay que empezar por la cabeza. Así que el directorio tiene que recomponer rápidamente un clima de armonía en la gestión, definir adecuadas prioridades. Creo que tiene que recomponer de una buena vez y por todas un buen diseño institucional de la medida, el componente técnico de la medida socioeducativa, tanto para la privación de libertad como retomar un viejo proceso técnico muy fuerte que se hizo en la construcción de un modelo de atención en las no privativas, y recuperar ese clima de cohesión interna y de funcionamiento. Pero hay experiencias muy buenas. Bueno, usted conocerá los dos Ituzaingó, el trabajo de allí del director que está a cargo de los dos. Los gurises llegaron a construir una piscina hace algunos meses atrás. Confeccionaron tapabocas en la época de la pandemia. O sea, hay ejemplos a seguir. Hay muchos ejemplos. Hay muchos ejemplos. Antes, en la experiencia que en lo cotidiano viven, y además mucha experiencia en lo internacional, que es mirar, visualizar, copiar o no. Pero volvamos al centro. No está hoy en un nivel de complejidad, particularmente en el alojamiento de los adolescentes, para tener problemas. Lo mejor que le puede pasar al INISA, como a las cárceles, es no estar en los noticieros ni estar en el ruido. Cuando caes en eso es por algo pasa. Entonces, hay que atenderlo, hay que visualizar, hay que ver si son problemas en la gestión, si son problemas en el presupuesto, si son problemas en qué. Pero tiendo a creer que gran parte de las dificultades que se van escuchando, los oyentes las verán, porque aquí cerquita en la colonia tenemos muchos de ellos, sí, claro, tienen que ver con cierta armonía que el directorio tiene que abrir hacia abajo, y sobre todo adherir a algún marco de gestión más profesional e institucional que deslinde suspicacia que puede estar instalada cuando algún problema viene. ¿Cabildo es la oposición dentro de la coalición? No me parece. No me parece. Pero es difícil de tratar Cabildo. Es un poco prepotente, ¿o no? No. Cada uno tiene su perfil. Vos me vas a decir cosas. No. A ver, ahí hay un cruce. Hay un cruce sobre esto que vamos a hablar ahora, Viviano, que es la ley de financiamiento de los partidos. Cabildo dijo, o sea, siempre es un toma y daca, ¿no? Bueno, si a mí me dan esto, yo hago esto otro. Pero para eso está la oposición, para negociar. ¿Por qué Cabildo negocia dentro de la coalición? Es lo que a mí me cuesta creer. Sí. Yo creo que hay. Yo creo que hay distintos. A ver. Si me das, te doy. Si no. Bueno, eso no está bien, ¿no? Y bueno, eso es lo que. También es cierto que nosotros tenemos, a partir de los programas de cada partido político, cuando se conformó la coalición, nosotros tenemos un pilar que nos une, que es el compromiso por el país. Donde ahí nosotros incorporamos los principales temas que íbamos a sostener durante la gestión, que íbamos a promover, que íbamos a impulsar, que estaba vinculado, bueno, al desarrollo del aparato productivo, a las medidas de seguridad, al encuadre en educación, a la materia económica, a las empresas públicas, la atención de la vivienda como una de las prioridades. Hay otros temas que no estuvieron en esa agenda. Y yo creo que lo que más calibre toman hoy en la discusión son, bueno, tratar de conciliar las diferencias que tenemos para tratar temas que no estaban, de algún modo, en los pilares del acuerdo inicial. Y obviamente ahí implica conciliar visiones muy diferentes. Sí, fíjate tú que si nosotros las tenemos dentro del Partido Nacional,
¿Cuánto más podemos tenerla con nuestros socios de la coalición? ¿Y qué implica? Y bueno, implica mucha paciencia. Implica mucha paciencia. ¿Vos te crees que el Frente en estos 15 años no tenía los fenomenales berrodos internos para conciliar? Y las tenía. Lo único que lograron fue un altísimo nivel de adhesión interna para que no dejar que ninguna oveja se le escape por la ventana. Acá en eso nosotros somos más libertarios, ¿no? Somos más, jugamos un poquito más suelto. Y por eso algunas cosas se van de lugar. Pero bueno, hay que traer todo al mismo lugar, como, bueno, con mucha paciencia, con mucha piedad filial, como decía Wilson, tratando, que en realidad no es una frase de Wilson, es de Liu, pero tratando lo que nosotros hacemos dentro del Partido Nacional, internamente, para fortalecernos, abrirnos a que los compañeros de la coalición también interpreten el mismo soneto. Es parte de esto, es parte de la política, estamos entrenados para eso. A veces nos calentamos, sin lugar a dudas. A veces cosas no salen, también. Pero a veces creo que, bueno, en los temas principales se han construido caminos que a la vista están los resultados. Es decir, si nosotros no nos hubiésemos puesto de acuerdo en lo sustancial, seguramente el presidente de la República no tuviese los niveles de aceptación que tiene en la interna de este país y también en la mirada exterior del país. Hacemos la pausa, charlamos sobre el financiamiento de los partidos tras la misma, ¿le parece? Sí, claro. Tanda y ya regresamos, señores. Acción inteligente, con bajo contenido en sodio. Haga su pedido al 0800 27 82 y se lo entregamos en la puerta de su casa, en Montevideo y Canelones, www.aquapura.com.uy. Funeraria Interbalnearia, servicio fúnebre, previsora propia, cremaciones y artículos fúnebres. Somos la única empresa con todos los convenios. Ruta Interbalnearia, kilómetro 46500, Atlántida. Teléfono 4372-4231. Empresa de ómnibus SAT crece para vos, brindándote cada día mejor servicio. Línea 5, Atlántida, Estación Atlántida. Línea 6, Pando, Parque del Plata, pasando por Empalme Olmos. Línea 7, Atlántida, Jauregui Berry. Y línea 8, Atlántida Soca. Informate más por el 4372-0034 o vía email a satsrl@hotmail.com. Seguimos creciendo juntos. Te presentamos una nueva forma de comunicarnos. Llámanos más rápido. Descarga ya la aplicación de Taxis El Tiburón. Válido para todos los celulares, desde App Store y Play Store. Taxis El Tiburón. Más legal, más cómodo, más seguro. Único con asistencia al viajero. Bueno, continuamos. Yo mencionaba lo del financiamiento, pero antes quiero hacer alusión a una frase que usted hace instantes parafraseó, valga la redundancia, antes de la tanda, y es una de las que emitía Wilson. Hoy el Partido Nacional está carente del ala wilsonista. Bueno, yo te diría que ¿qué es el wilsonismo? Podemos estar horas tratando de identificar qué es el wilsonismo hoy. Creo que la gente lo percibe en el partido como lo otro. Hoy está claro que el herrerismo generó cierta hegemonía dentro de todo el partido, ¿no? Es cierto. Lo encabeza el presidente herrerista. ¿Es así? Eso tiene indudablemente... congrega a la mayoría del partido, no hay ningún tipo de duda, congrega a la mayoría del partido. Eso es lo que nosotros decimos a veces en broma, es el oficialismo oficial. Ahí está. La parte del Partido Nacional, bueno, que está de una manera conjugada en torno a la figura de Luis, que es la mayoría del partido. Ahora, también hay un espacio fuera de eso.
que hoy te diría que, y particularmente con la muerte de Jorge Larrañaga, bueno, no tiene cohesión, no tiene liderazgo, pero notoriamente hay espacios que no necesariamente concilian con ese oficialismo oficial que te digo yo, y que esperan otra respuesta del partido, y que está muy alineado al pensamiento wilsonista, sin lugar a dudas. Algunos están adentro, pero hay muchos fuera. Bueno, hay figuras. Fuera de eso, ¿quién está? Y bueno, se puede decir que fuera de eso está Por la Patria. Gandini. El senador Gandini, somos 3 o 4 diputados. Fuera de eso está Alianza Nacional, que hoy está buscando un poco la sucesión de Jorge en alguna de sus figuras. Afuera de eso hay muchos intendentes. Hoy no sabemos quién más puede estar afuera de eso, pero seguramente un alto porcentaje de lo que hace un tiempo respaldó a Sartori. Bueno, eso me parece que está buscando hoy, y a medida que los tiempos avanzan, una forma de organizarse. Y me parece que se empezó a dar algún paso en esa dirección. Lo que a mí me parece que es muy, pero muy importante, para fortalecer el partido, para fortalecer las opciones electorales, pero sobre todo para darle cabida interna en el Partido Nacional a un montón de gente que puede estar pensando distinto. Y me parece que es el gran desafío que tienen varios dirigentes de fuste del Partido Nacional de, en estos tiempos, empezar a visualizar con espíritu amplio, sin egoísmos, sin poner la carreta delante de los bueyes, bueno, el fortalecimiento de un espacio distinto dentro del Partido Nacional, con una impronta wilsonista que congregue buena parte de esa dirigencia que hoy no está eventualmente identificada totalmente con la mayoría del partido. Y eso a mí me parece que le va a hacer muy bien al partido. Desde la mirada interna, desde la tirada del saco, pero sobre todo, que siempre es buena, pero sobre todo para congregar una enorme cantidad de gente que hoy eventualmente está esperando otra respuesta dentro del partido, que me parece que nos debemos la posibilidad de dárselas. Viviano, ¿a qué se aspira con esa reforma que se plantea de la ley de financiamiento de los partidos políticos? Hoy tiene una denominación más amplia, lo fue en el periodo pasado sobre el título de Ley de Financiamientos Políticos. Hoy tiene que ver con el financiamiento de la democracia en su general, o sea que es un concepto más amplio, donde podemos estar hablando de partidos políticos, podríamos estar hablando de organizaciones sociales, podemos estar hablando de organizaciones sindicales, es decir, hay un componente muy vasto de temas que sin lugar a dudas el Estado y la ley tienen que ordenar para asegurar un funcionamiento democrático y cristalino de nuestra sociedad, de nuestra república y de la democracia misma. La base de esa discusión es un proyecto de ley de el periodo pasado que no se terminó de sancionar. ¿Es para que no aparezcan más Sartoris? ¿Qué pregunta? No sé. Sartori, más allá de lo económico, creo que el rasgo más característico es de que fue un outsider en su momento. Más allá de sigue siendo porque el Parlamento no va, ¿no? Pero más allá de, pero está. Más allá de que trajo, sin lugar a dudas, un impulso económico de su candidatura muy importante. La ley va en esa dirección, a tratar de, no desalentar las contribuciones a los partidos políticos, porque sobre esta base funcionan, pero sí a reglamentar de qué forma se dan las mismas, desde el aporte oficial, desde el aporte de empresas, desde los aportes personales, desde la organización en la participación de los espacios de televisión, que vendremos a pedir en forma gratuita y demás. Todo es parte. Acá no pasa nada. Usted es un amigo, Tato. Viste que te iba a enganchar con algo el recibo comercial igual, no pasa nada. Eso es parte de esta ley. Pero de verdad, ¿no? Y analizando la distancia, no es lo mismo. Ya, de hecho, se están en una gran desventaja hoy porque la política, considero, esto es muy personal, yo creo que tomó el rumbo más económico que otra cosa.
Hoy cuesta una campaña. ¿Y cuesta mucho? Pero cuesta muchísimo una campaña. Y antes tal vez no lo era tanto. Entonces, partimos con ciertas desventajas. Si viene alguien del exterior con $7 millones y en 6 meses logra un puesto en el Senado. Sí, ¿O no? Es difícil eso. Bueno, yo creo que la norma trata de ordenar. Estamos en una etapa de recolección de mucha información interesante. Hemos en la comisión, pues yo participo de la misma, capaz que sin la dedicación que otros compañeros, pero participo de la misma. Estamos en una etapa de recolección de opiniones. Han desfilado organizaciones sociales, han desfilado consultores, han desfilado técnicos de las distintas universidades. Hemos recogido opiniones internacionales en materia de financiación de partidos políticos. Hemos recogido un vasto volumen de información que creo que nos va a permitir arribar a una solución consensuada, que creo el sistema lo merece. Y en esta etapa estamos en la presentación de distintos informes que hacen a las opiniones de los distintos partidos. Pero vamos a tener este año todavía, ¿quién te dice que capaz que algunos meses del que viene para resolver este tema? Lo otro que tú planteabas, bueno, es otro tema. Yo, sinceramente, pienso que hay una equivocación. De Cabildo. Que hay una equivocación de Cabildo. Son dos cosas que corren por canales distintos. Lo primero tiene que ver con los acuerdos políticos en la coalición, pero también tiene que ver con los acuerdos políticos con la oposición, porque estamos hablando de la integración de los organismos de contralor. Vincular eso a la decisión de intervengo o no intervengo, viabilizo o no la posibilidad de sacar adelante un proyecto de ley de financiamientos políticos donde hace a otros valores y a otra cosa, me parece fuera de tono y tiene más pinta de una berrinchada que de un pensamiento serio, objetivo y responsable. Viviano, ¿cómo analiza la situación de Cardoso? Y bueno, él tendrá ahora que... Primero, ¿cómo analiza la situación de Cardoso el Parlamento? Y bueno, el Parlamento decidió formar una investigadora. Se abre una etapa donde, bueno, hay elementos arriba de la mesa que habrá que probar su seriedad. Como Cardoso, bueno, tendrá que aportar los elementos suficientes para defenderse. Me parece que es una situación incómoda, que es una situación difícil, que, bueno, nos impondrá a nosotros asegurar que en la investigadora se den el más amplio debate de posibilidades para esclarecer las situaciones, pero que sí se advierte algún corrimiento de lo que es los estándares normales de transparencia en la gestión pública, habrá que tomar las decisiones que se deben tomar. Hoy, adelantar eso me parece que es prematuro, como fue muy prematuro del Frente de ir a la justicia cuando había pedido una instancia parlamentaria. Pero con la amplitud del mundo, sin restringirnos nada, creo que hay que investigar hasta el final y bueno, y atenernos a los resultantes que de ella deriven. ¿Usted en lugar de Cardoso regresaba al Parlamento o encaraba la justicia? A ver, él se fue del ministerio, creo que en acuerdo con el gobierno, o a pedido del gobierno, y hay unas circunstancias que yo no las conozco. Ahí no está claro, estoy de acuerdo con usted. Pero que según él eligió ir al Parlamento para poner arriba de la mesa las cuestiones que tienen que ver con la de demostrar su eventual inocencia sobre lo que se denuncia. Y bueno, es una elección. Yo no sé qué haría. No te puedo contestar eso. Hoy está muy... Yo no sé qué haría, pero yo te digo, mirando de afuera, lo que hizo él, y bueno, está bien. No me parece incorrecto. Porque acá lo que hay que despejar es el prejuzgamiento primario de que vino al Parlamento para hacerse de los fueros por si es acusado
y la mar en coche. Me parece que eso hay que descartarlo de plano. Ahora hay otra lectura también, ¿no? Sí. Detrás de esto, y es la actitud con la cual la calle Pou dirige el gobierno, porque en definitiva esto también forma parte de dirigir. Solicitarle a un ministro que está señalado, bueno, Cardoso, hay que dar un paso al costado. Yo creo que el presidente... Es buena esa señal, digo. Por supuesto. Mirándola desde afuera, como un ciudadano más. No, ni siquiera analizando políticamente el presidente, y capaz que juego en un nivel de infidencia que la gente tiene que saber. Si el presidente desde el primer día nos impuso a los integrantes del gobierno, en el ámbito que sea, un código de ética y de transparencia, de lo cual es innegociable. Innegociable. También cargamos todo sobre nuestros hombros que a la menor duda posible, ahí bueno, seguramente seamos considerados como tal y eventualmente dejemos de gozar ya nuestra presencia en algunos lugares con el más explícito respaldo. Ahora, eso es lo que en el gobierno es una actitud, digo, porque nosotros los corremos, los apartamos e investigamos y abrimos todas las posibilidades. Antes era, los cerramos y los escondemos, ¿no? Claro, y claro, porque también hoy nos ponen en la picota como por un casito o dos casitos, que lo vamos a investigar y lo vamos a resolver. Ahora, miremos un poquito para atrás, ¿no? Sacamos un vicepresidente con las patas para adelante y un diputado que lo aplaudieron cuando tenía un procesamiento encima. No me vengas a rasgar las vestiduras hoy con dos o tres cositas cuando estabas hasta las manos. Pero esto lo vamos a resolver. Esto lo vamos a resolver. Y no nos vamos a apartar de esa línea que marcó el presidente, que no va a tolerar ningún tipo de señalamiento hacia la ética y a la rectitud, y al que se aparte de eso, bueno, indudablemente le caerán las consecuencias del caso. Viviano, ha sido un gusto charlar esta noche con usted. Siempre es un placer, Renzo, la verdad. Lo espero prontamente y bueno, habrá que rearmar esa usted me prometió ese ala wilsonista, ¿no? Primero, vamos a trabajar mucho en eso. Hoy estamos muy comprometidos, en mi caso personal, con Por la Patria y con el senador Jorge Gandini, a hincarle el diente a eso y dar una gran batalla con otros dirigentes de otros sectores para encontrarnos. Bueno, es un buen comienzo tener lugares en el directorio, ¿no? Se logró una representatividad así en el directorio, ¿no? Muy importante. Nosotros no vamos a decir que esos convencionales que nos votaron son nuestros, porque no es verdad. Nosotros partíamos de 20, terminamos votando 90, lo que nos habilitó 3 directores. Creo que eso es un buen respaldo a la figura de Gandini, pero también a esa apertura que se empieza a visualizar en el inconsciente de, bueno, hay un camino que se abre para otros lugares, y con otros socios, y con otros compañeros, independientemente de los liderazgos. Creo que esa es una línea prioritaria que hay que trabajar. Y lo segundo, a la orden, tú me propusiste un debate por la LUC. Cuando me sientes, cuando me sientes alguno de ese lado, acá estaremos nuevamente. Le voy a buscar contrincante, búsqueme. Viviano. Con mucho gusto. Le pongo una ficha. A usted y al contrincante, ¿no? Porque tiene que haber polémica. Si no, no hay debate. No. Pero la gente tiene que saber, te vuelvo a repetir, la mejor manera de acompañar la LUC no es tanto debatir, sino hablar de sus contenidos. Y de eso estamos haciendo un camino estos días. Viviano, un gusto tenerlo esta noche aquí. Amigas y amigos, minutos continúan más Uruguay Debate. No sufras el invierno, disfrútalo con los mejores calefactores Vázquez. Brindamos calor y seguridad en tu hogar. Calefactores desde 8.900 pesos. Contamos con toda la cañería para su instalación. Conocenos. Correch 1164 Pando. Envíos a todo el país. Comunicate al 094 925 270. Calefactores Vázquez. Seguimos creando momentos. Seguinos en Facebook. Calefactores Vázquez.
Funeraria Interbalnearia, servicio fúnebre, previsora propia, cremaciones y artículos fúnebres. Somos la única empresa con todos los convenios. Ruta Interbalnearia, kilómetro 46500, Atlántida. Teléfono 4372-4231. Empresa de ómnibus SAT crece para vos, brindándote cada día mejor servicio. Línea 5, Atlántida, Estación Atlántida. Línea 6, Pando, Parque del Plata, pasando por Empalme Olmos. Línea 7, Atlántida, Jauregui Berry. Y línea 8, Atlántida Soca. Informate más por el 4372-0034 o vía email a satsrl@hotmail.com. Seguimos creciendo juntos. Te presentamos una nueva forma de comunicarnos. Llámanos más rápido. Descarga ya la aplicación de Taxis El Tiburón. Válido para todos los celulares desde App Store y Play Store. Taxis El Tiburón. Más legal, más cómodo, más seguro. Único con asistencia al viajero. Y bien amigos, iniciamos a partir de este instante la recta final de Uruguay Debate. Nos restan tan solo 10 minutos, pero en realidad generamos este espacio para no pasar por alto, lamentablemente, un nuevo femicidio en nuestro país y en este caso en la ciudad de Pando, y esa es la razón por la cual estamos con Florencia Belli. Ella es integrante de uno de los colectivos que trabajan, operan aquí en el departamento, particularmente en nuestra zona, que se llama Violeta Feminista. Antes que nada, Florencia, gracias por estar aquí, buenas noches y bienvenida. ¿Cómo te va? Bueno, muchas gracias a ti, Renzo, por la invitación. Y bueno, agradezco el espacio también para poder alzar la voz y comentar un poco el trabajo que estamos haciendo desde el colectivo. Bien, un nuevo femicidio, las estadísticas hablan, 18 mujeres asesinadas en manos de su pareja, marido, expareja. Bueno, ¿qué decir sobre esta estadística? Muchas veces algunos manifiestan, bueno, hablar de números es algo trivial, pero también es algo demostrativo, ¿no? Si hablamos de 18 femicidios. Sí, yo creo, no soy una experta en las encuestas, pero creo que para algo están y que de alguna manera marcan, los números indican cómo nos encontramos como sociedad a veces en materia de determinados delitos. En este caso estamos hablando de lo que es la violencia de género. Hace poco nos enteramos de este hecho fatal que ocurrió acá en Pando, que fue el asesinato, el femicidio de Natalia, que sin duda nos conmovió a todos y todas, en el sentido de vivirlo tan de cerca, porque un montón de veces podemos ver en televisión, escuchar en radio, que murió una mujer en manos de su pareja, expareja, familiar, y al verlo tan lejos y al no identificar una cara, un nombre, una vida, quizás no empatizamos de la misma manera que cuando resulta que le pasa a la vecina, a la compañera, a la amiga, a la madre, y estamos hablando de Natalia, una pandense, madre de un adolescente de 15 años, con una vida, con una historia, y sin duda nos conmovió un montón, lo que nos llevó a realizar una manifestación por eso, a ver cómo nos movíamos, cómo salíamos a las redes, cómo salíamos a la calle a hacer ruido, y sin duda las cifras hablan. En lo que va de este año van 18 muertes por violencia de género, 18 femicidios. Es un número súper alto, ya superamos el número del 2020 y entendemos que es una emergencia nacional, que es una pandemia realmente. Pasó algo bastante emotivo, y es que el hijo que dejó la víctima, el hijo de esta joven asesinada, se contactó con ustedes. Sí, sin duda eso la verdad nos marcó un montón. Nosotros tenemos las redes sociales, tenemos el Facebook de Colectivo Violeta Feminista Pando, tenemos Instagram también, Violeta Feminista, y a través del mismo él se comunicó, agradeció el movimiento y la acción
que llevamos adelante de alguna manera en el pedido de justicia, en el pedido de recuerdo y bueno, de llamado de atención a las autoridades de lo que está pasando, y nos manifestó su deseo de participar en la marcha que vamos a realizar por el tema de los femicidios, de Natalia especialmente, y de todas las mujeres que han muerto en manos de la violencia de género. Y sí, sin duda nos conmovió, estamos hablando de una adolescente de 15 años, o sea que su vida se da vuelta y que sin embargo tiene esa entereza para comunicarse con nosotros, para agradecernos y para decir que va a estar ahí para defender no solo situaciones como la de su madre, sino situaciones como la de miles de mujeres. Y bueno, que un chiquilín de 15 años hable de esa manera, sí, sin duda nos conmueve. ¿Cuál es la intención de este colectivo? ¿Qué hace un colectivo además de marchar el 8M o ante una situación de estas características? Es una pregunta habitual y que surge naturalmente, ¿no? Bueno, sin dudas el colectivo, primero que nada, lo que busca generar es conciencia. La realidad es que la violencia machista, la violencia de género existe, es real, ya es algo que no se puede negar ni se puede disfrazar. Están los números, están los hechos. Queremos hacer conciencia en el sentido de que existe, queremos generar una herramienta también de apoyo y de sostén para familias, para víctimas, donde se puedan acercar y donde de alguna manera también podamos ayudar, ya sea a hacer denuncias en el caso que corresponda, a acompañar en un proceso quizá como el caso de este adolescente que va a pasar un proceso muy difícil por lo que pasó con su madre, y bueno, porque familias se destruyen y bueno, la idea es estar ahí y hacer conciencia y seguir mostrando que la violencia, en este caso el asesinato, el femicidio es la punta del iceberg, pero en realidad debajo de eso hay un montón de cuestiones que se van dando. Hablamos de violencia psicológica, hablamos de violencia patrimonial, de violencia económica, o sea, un montón de cuestiones que de alguna manera van sumando y que un montón de veces derivan en eso. Un montón de veces no derivan en eso tampoco, pero sin embargo también debemos hacer hincapié en eso. Debemos hacer hincapié en que a las mujeres nos cuesta más desarrollarnos o crecer en los ámbitos laborales, que nos cuesta más poder salir a estudiar, que se nos carga de alguna manera con el estigma de ser quienes se tienen que encargar de los cuidados, de las tareas del hogar, y eso de alguna manera nos pone en una situación desigual con los hombres, con los varones, que no deja que nuestro desarrollo pueda ser el mismo. Beli, ¿ha servido para algo estas manifestaciones? ¿A qué voy? Después de marchar o durante la organización o mientras que se movilizan o están allí en la Plaza Constitución leyendo una proclama, por decir algo, ¿se acercó en algún momento o alguna vez una mujer que dice yo soy víctima de violencia, quiero que me den una mano? Sin duda. Ha servido para mucho, primero que nada... Contame un caso. Para mostrarnos, nos ha pasado casos de que nosotros en el colectivo, la verdad estamos compuestas por una diversidad muy grande, a nivel también del lugar donde vivimos, o sea, vivimos en un montón de barrios de Pando, en el centro, o sea, tenemos como en toda lo que es la ciudad presencia. Eso ha generado que, por ejemplo, la otra vez sucedió en el barrio El Talar, un caso, por ejemplo, de una mujer que necesitaba de alguna manera reconstruir su hogar para poder tener la tenencia de sus hijos y que no le quiten la tenencia de sus hijos, y el colectivo allí funcionó de alguna manera como un sostén y una ayuda para levantar esa habitación que le faltaba en su casa. Después también nos pasó un caso particular del tema del hospital hace poco, que ustedes estuvieron allí cubriendo el femicidio de una funcionaria del hospital. Allí se comunicaron particularmente con nosotras las compañeras y nos solicitaron ayuda para movilizarse, para reclamar, para saber para qué lado salir, que a veces es muy difícil también. Y sin duda situaciones de violencia, sí, no me gustaría reparar en un caso en puntual porque trato de no hacerlo tan específico por respeto también a las víctimas, pero sí situación de mujeres víctimas que encuentran de alguna manera un sostén y un apoyo para poder salir y sentirse acompañadas. En lo particular, sos estudiante de Derecho, futura abogada, falta poco, por cierto. Esperemos. Hoy, ¿las condiciones están dadas para que la mujer pueda denunciar? A ver, yo creo que acá hay que hacer una diferencia entre lo que es las políticas con perspectiva de género y el hecho de la debida diligencia, hablando en términos de derecho. Sí. La perspectiva de género implica que a nivel institucional
las diferentes instituciones apliquen políticas que reconozcan la desigualdad que existe entre hombres y mujeres y ayuden de alguna manera a llevar adelante mecanismos para suplir esa desigualdad y para ayudar a mujeres en situaciones vulnerables, que no solamente es la condición de ser mujer la que nos pone en situaciones de vulnerables, sino también tenemos que pensar la condición de ser mujer, la condición de ser migrante, la condición de ser afro. O sea, son de alguna manera cuestiones que ponen a las mujeres en una situación de desigualdad. Vamos a lo concreto, denuncia. Esto es muy subjetivo, pero por ejemplo, para mí es un avance las comisarías o seccionales especializadas en violencia doméstica. Tengo como ejemplo la de Pando, me consta que trabaja bien. Eso es un avance, por lo menos la mujer tiene un ámbito donde denunciar, que no es la unidad policial común y corriente o la comisaría común y corriente, ¿no? No, sin duda. Ahora, que después sí. Empieza otro periplo también, ¿no? Sí, que Fiscalía, es el tema juzgado. judicial. Sí, claro. Sin duda que a nivel de comisaría sí, de hecho debemos agradecer porque varias mujeres policías de Pando han sido fundamentales a la hora de acompañar en las denuncias y eso, y realmente la disposición ha sido muy buena y creo que son necesarias porque hablamos de que sea especializada en violencia de género. Eso implica que atrás del funcionario policial hay una información, hay una formación en género, que de hecho sé que el Ministerio del Interior hace años viene llevando de alguna manera una oficina especializada en género. Pero también entiendo que a veces las cosas no son el ideal que pretendemos y que muchas veces ha pasado, y lo hemos visto en los medios de comunicación, de mujeres que terminan siendo víctimas de violencia de género, víctimas de femicidio y que nos encontramos con que ya habían realizado denuncias previas. Entonces ahí es que nos preguntamos qué pasa, porque se supone que cuando una mujer va a la comisaría a realizar una denuncia por violencia de género, básicamente ya de oficio se le tiene que dar parte al juez, se le tiene que avisar para que de alguna manera resuelva si se pone alguna medida preventiva o qué pasa. No puede encasillarse esa denuncia. Entonces nos cuestionamos realmente qué sucede cuando una mujer termina muerta en manos de violencia de género y tenía previo a eso 10 denuncias. ¿Qué pasó ahí? Hay una falla del sistema. Entonces volvemos al principio. ¿Perspectiva de género? Sí, existe una oficina especializada en género, existen comisarías especializadas en género. Ahora, la debida diligencia en materia de género no implica solamente que estén esas oficinas o que estén los mecanismos. Implica que el Estado se comprometa a llevarlos adelante y a que realmente funcionen, porque si no funcionan y están simplemente escritos, y tenemos convenios a nivel internacional en la defensa de los derechos de las mujeres, bárbaro, llevamos adelante los mecanismos, etcétera, pero después no se ejecutan esos mecanismos, en realidad hay una mala diligencia de parte del Estado. Está claro. Hay algo relativamente nuevo vinculado con la ley de violencia doméstica. Tiene que ver con la presentación de pruebas a la hora de denunciar. Bueno, eso es muy polémico. Yo acá tengo uno de los diarios de la fecha de hoy, que titula que se va a requerir a las víctimas de violencia doméstica y de género la presentación de pruebas según un nuevo protocolo. Entre otras cosas también habla del tema de que las nuevas denuncias van a funcionar como ampliaciones, que eso en realidad ya venía sucediendo. Si ya hay un hecho de violencia de género con una persona, se amplía en la misma novedad. Le podemos encontrar un sentido porque de alguna manera cuando vas a buscar la novedad, ya sea como policía, como fiscal, como juez, refuerza la denuncia y entendés la historia de alguna manera. Ahora, el tema de que se va a requerir pruebas, voy a hablar a título personal, me parece muy polémico, primero en el sentido de que las pruebas son para el ámbito judicial. Acá estamos hablando de la denuncia, que es la primera parte, el momento en que la víctima va a la comisaría. Estamos hablando de que a veces la violencia no solamente es un machucón en la cara, no es un arañazo, no es un intento de femicidio. Un montón de veces la violencia es mi pareja se va y me deja sin plata para que yo no pueda moverme, mi pareja me obliga a tener relaciones sexuales, mi pareja ejerce violencia psicológica. ¿Cómo va una persona a presentarse a la comisaría con pruebas de eso? O sea, leí la nota, entendí que después hicieron una aclaración de que en realidad no se va a requerir obligatoriamente. Se preguntó si se podía cambiar el término del protocolo, que no sea requerir,
sino que bueno, que de alguna manera se invita a que las víctimas lleven pruebas, que eso ya pasa, porque un montón de víctimas se presentan en la comisaría con mensajes de texto, con WhatsApp, con diferentes pruebas. Pero las pruebas son efectos del juez y de que el juez resuelva. La comisaría no tiene por qué exigirle a una víctima de violencia de género pruebas de lo que le pasó, ni a nadie en realidad, porque tú vas mañana a decir, me robaron el auto que lo tenía parado afuera y te van a pedir pruebas. No, obviamente, si tenés una cámara afuera y podés llevar, bárbaro, buenísimo, eso va a ayudar. Pero, o sea, ¿dónde se vio que te exijan una prueba para eso? Claro. Creo que lo que hace es atrasar y alejar mucho más a las mujeres a que se animen a hacer la denuncia, porque ya de por sí, a priori, no es nada fácil. ¿Quién propone esto? ¿El Ministerio del Interior? En realidad sí es el Ministerio del Interior, es a través de un protocolo. Es un protocolo que la idea es que se aplique a las comisarías y estamos totalmente en desacuerdo y sin duda, a ver, tenemos que profundizar más en el estudio de qué es lo que se quiere hacer porque esto es muy nuevo, muy prematuro de alguna manera y ya ha pasado en otras oportunidades de que después se salen a dar explicaciones y resulta que las cosas no eran tan así. Pero a priori yo ver este titular, despertarme y ver en los medios esto, o sea, tengo mensajes de un montón de compañeras súper indignadas por la situación. Florencia, ¿esto se puede? ¿Esto qué tan legal es? Y realmente es polémico, me parece que nos aleja y nos da un retroceso en materia de Estado de Derecho. Florencia Belli, integrante del colectivo Violeta Feminista, ha sido un gusto esta noche charlar contigo. Bueno, el gusto es mío, bueno, agradezco a todos y agradezco especialmente a vos por la invitación y bueno, y sin duda darle el mensaje a todos los que nos están viendo, a todos y todas, que se pueden acercar al colectivo, nos pueden buscar Violeta Feminista Pando en Instagram, en Facebook y bueno, y vamos a estar, sin duda estamos súper abiertas a quien se quiera sumar o a quien necesite ayuda o a quien necesite asesoramiento. La idea es estar y bueno, y seguir haciendo conciencia en la comunidad pandense, hablando a nivel territorial y bueno, que la gente se anime y que bueno, que de una vez por todas entiendamos que esto es una emergencia nacional y que necesitamos respuestas reales a nivel de Estado y a nivel de políticas públicas. El agradecimiento también para ustedes, los espectadores, por haber estado una vez más junto a nosotros. El reencuentro será prontamente. Que pasen bien. Buenas noches. Chao.